noches, mi nombre es Geraldine Ramírez. El día de hoy vamos a revisar un tema bastante interesante que repetidamente en consulta lo podemos ver todos y no solamente consulta, sino durante nuestra vida cotidiana. Pero algo que es muy importante saber es qué puedo yo comer para poder disminuir el tema de la ansiedad o la ansiedad en sí. Así que vamos a revisarlo. Bien, ¿qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver cómo influye la alimentación en mi salud emocional, la psiconutrición. Si algunos de ustedes no había escuchado este término, bueno, pues vamos a explicar el día de hoy sobre qué trata. Y lo más esperado que son las recomendaciones, ¿correcto? Estas recomendaciones van a ir ejemplificadas y les voy a dar un tip de cómo podemos explicar, o bueno, cómo podemos aplicarlas en nuestra vida cotidiana. Muy bien, para poder empezar y saber qué es de lo que vamos a hablar el día de hoy, vamos a ubicarnos que la ansiedad va a ser aquel sentimiento que vamos a tener por parte de sentir miedo, tensión o inquietud, ¿correcto? Dentro de todo esto podemos sentirnos inquietos, nos pueden sudar mucho las manos, podemos sentir tensión, normalmente se siente en alguna parte del cuerpo, pero también vamos a sentir esta parte de ansiedad o esta parte ansiosa cuando estamos pasando por momentos complicados o situaciones difíciles o buscamos tener o tomar una decisión importante, ¿correcto? Entonces, dentro de este punto es muy importante que podamos identificarlo. También es un exceso de preocupación, ¿correcto? Por eso el día de hoy vamos a hablar sobre la ansiedad, sobre algo que nos preocupa y que nos hace tener un sentimiento de miedo o inquietud o en este caso también puede ser temor. Es muy importante que podamos revisarlo e identificarlo para que podamos relacionarlo con la parte de los alimentos. Bien, ¿cómo influye la alimentación en mi salud emocional? Como ya bien hemos platicado, creo que este tema lo he platicado ampliamente y repetidas ocasiones en los webinars, pero nosotros tenemos un eje que se llama eje intestino-cerebro-microbiota, que quiere decir que a través de la microbiota intestinal y las bacterias intestinales, yo voy a poder controlar mi estado de ánimo o en sí, o revisar muchísimo el tema de mi estado de ánimo con base en lo que yo vaya, perdón, con base en lo que yo esté estructurando, lo que yo esté consumiendo a partir de ahora, ¿vale? ¿Qué vamos a tomar en cuenta? Como ya muy bien lo hemos platicado, la microbiota intestinal va a ser aquel factor que va a contener bacterias benéficas y bacterias no tan benéficas dentro de mi intestino. Todo esto va a tener la capacidad de regular la secreción de serotonina a través de alimentos específicos como la fibra, que esto va a generar que la microbiota intestinal tenga una buena población. Cuando yo tengo un desequilibrio entre la población benéfica y la que no es tan benéfica, se le va a llamar disbiosis. Y esta disbiosis intestinal va a traer, además de problemas de la salud, problemas emocionales, como sentimientos de tristeza, ansiedad o depresión. Correcto. ¿Por qué? Porque también en la parte intestinal vamos a secretar serotonina, ¿correcto? Porque vamos a tener directamente una vía de comunicación directa a través del cerebro, ¿correcto? Por eso es que estos dos se van a relacionar con este tres. Y el cerebro va a ser el eje, porque también vamos a tener un sistema nervioso que se va a comunicar específicamente con la microbiota, pero sobre todo con la parte intestinal. Es por eso que este triángulo es muy importante. Ahora bien, cuando yo llego a tener una afectación sobre lo que como, también esta parte emocional va a determinar los alimentos que yo voy a elegir. Por eso, en muchas situaciones, se sabe que elegir alimentos altamente calóricos o muy azucarados en este punto van a generar cierta cantidad de serotonina y de felicidad porque yo estoy buscando un estímulo.
pero a su vez van a ser alimentos que no van a traer beneficio sobre mi microbiota intestinal, ya que no la van a mejorar ni van a aumentar la capacidad de bacterias benéficas que vamos a tener. Por eso, entre un mayor de consumo de alimentos calóricos, hablando de grasas saturadas, azúcares, vamos a afectar la parte de la microbiota intestinal, va a generar disbiosis y vamos a tener también problemas con la parte emocional. Por eso, la alimentación es muy importante además del ejercicio. Bien, vamos a hablar de la psiconutrición. La psiconutrición es aquella rama que está incorporándose también, no tiene mucho tiempo, pero tampoco es muy nueva, en donde vamos a revisar la parte emocional y las actitudes que nosotros vamos a tener con base a la comida. El mayor ejemplo para poder platicárselas y para poder explicárselas es cuando nosotros entramos a un tratamiento nutricional en donde nos están restringiendo demasiado la comida o de pronto siento mucha hambre o de pronto me quitaron de manera inmediata los alimentos que más me gustaban incluir, que de pronto pues suelen ser no tan saludables y que van a generar una sensación de inquietud. Aquí es muy importante saber diferenciar entre el hambre emocional y el hambre fisiológica. ¿Qué significan? Cuando hablamos de hambre emocional, me refiero a la necesidad de consumir un alimento que lo quiero de manera inmediata y de manera específica. Es decir, cuando se me antoja, por ejemplo, un chocolate, pero dejo de hacer mis actividades que estoy realizando para ir a satisfacer mi necesidad. De pronto, cuando hablo de la hambre fisiológica, es aquella que puede ser postergable. Por ejemplo, ahorita yo estoy dando este webinar, pero tengo hambre, entonces voy a prolongar esta sensación de comer para después que termine la presentación. Esas son las grandes diferencias. Cuando yo estoy en un plan de alimentación que me genera más la primera, hay que revisarlo porque también la cantidad de energía que se pudiera estar restringiendo es demasiada. Hay que crear la idea de que los planes de alimentación deben de ser suficientes, completos y variados sobre todas las demás, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que yo quiero generar es que menos me sienta inquieta y lo que hablábamos anteriormente, menos preocupada, sino que me esté ocupando de la alimentación. Entre menos dudas yo tenga, mayor facilidad de poder aplicarlo. Por eso es que si yo llego a tener una restricción calórica muy fuerte dentro del plan de alimentación, se me va a generar esta necesidad o como lo habíamos visto, esta inquietud, esta preocupación por comer algo que quizá no esté dentro del plan de alimentación, ya sea porque se me antojó o ya sea porque me quedé con hambre. Y esto va a generar a su vez que yo pueda atascarme o comer más de muchos alimentos. Para el tema de los atracones es demasiada comida en poco tiempo, ¿correcto? En este punto no voy a ahondar mucho en el término, pero se puede ver como una característica en donde estoy perdiendo el control de lo que estoy consumiendo y eso me va a llevar a sentir culpa. ¿Por qué? Porque ya me salí del plan de alimentación, porque no comí lo que tenía que estar comiendo, porque me siento mal, porque satisface una necesidad momentánea, perdón, inmediata, que habla más del hambre emocional, ¿correcto? Entonces se vuelve un círculo vicioso en donde nosotros podemos ver que vuelvo a restringir. ¿Por qué vuelvo a restringir? Porque siempre sucede de que, bueno, ya ahora sí me voy a poner las pilas, ya pasó el fin de semana, ya me comí todo lo que quise, pero vuelvo a empezar y entonces esta restricción calórica vuelve a generar exactamente lo mismo. Se habla también que es psiconutrición porque trabajas con la psique, ¿correcto? Es un trabajo muy complementario del nutriólogo con el psicólogo, pero ambos trabajan con el mismo objetivo que es liberarnos de la estructura de la cultura de las dietas que son restrictivas, ojo, sabiendo que nos llevan a una parte saludable, no normalizando
temas de poca salud, sino más bien orientándonos a que esta flexibilidad nos siga orientando a tener una buena salud, ¿correcto? Entonces, dentro de este punto, la psiconutrición va a tener como objetivo, de manera nutricional, que puedas trabajar tus horarios de comida, que sepas cuánto es una porción, que puedas ser flexible, que no sientas culpa y que sobre todo no sientas esta preocupación por comer, ¿correcto? Esta es la base y este es el objetivo del área de la psiconutrición, que va de la mano con los 3 ejes. Si yo estoy tranquila, claramente voy a poder tomar mejores decisiones sobre lo que voy a comer. Y si eso sucede, la microbiota intestinal, junto con la parte del intestino, mi tracto gastrointestinal, se van a mantener de una buena forma o vamos a tener una salud correcta. Entonces, además de tener una salud nutricional, también voy a generar una salud emocional. Ahora bien, vamos a revisar que dentro de todas las recomendaciones que vamos a estar dando el día de hoy, se pueden aplicar perfectamente bien en la vida cotidiana, ¿correcto? No va a haber mayor problema por el cual nosotros revisemos que tengamos un plan de alimentación donde no lo podemos integrar. Primero, se recomienda aumentar el consumo de frutas y verduras en su estado crudo. ¿Por qué en su estado crudo? Porque generalmente vamos a conservar muchísimo mejor todas las vitaminas y los minerales que vamos a encontrar en ellas, que tienden a disolverse durante el agua cuando se sobrecocinan. En dado caso de que quisieran cocinarlo, por ejemplo, en un caldito de verduras, consumir el caldo sería muy, muy interesante, pero sobre todo necesario. Bien, vamos a priorizar ciertas frutas como la manzana, el plátano y las frutas. ¿Por qué? Porque dentro de las frutas cítricas vamos a encontrar la vitamina C. La vitamina C va a actuar como un antioxidante, pero también como un potencializador del sistema inmunológico. Aquí que algo que es súper interesante es que dentro de la microbiota intestinal vamos a encontrar otra función muy importante, que es la regulación del sistema inmunológico. Por esto también que las bacterias y que la homeostasis o el equilibrio de las bacterias benéficas y no tan benéficas deban estar presentes. ¿Por qué? Porque corro riesgo de enfermar más rápido, de que mi sistema inmune trabaje de una manera menos eficaz. Entonces, por esto la importancia de consumir frutas y verduras que estén en estado crudo, sí, pero sobre todo que tengan un buen contenido de vitamina C para yo poder mejorar y cada vez más trabajar mejor la eficiencia de mi sistema inmunológico. Ingerir verduras de hoja verde, especialmente la espinaca, brócoli, pimiento y guayabas. ¿Por qué? Muchos de nosotros hemos escuchado el tema de los antioxidantes, ¿correcto? Básicamente, lo que va a hacer es que un radical libre es aquella átomo, por decirlo de esta forma, que va a tener alrededor cierta parte de protones y electrones. Entonces, es muy inestable, por decirlo en este punto. Entonces, esta inestabilidad va a generar que la célula no sea la más saludable y va a buscar robarle sus electrones a otro tipo de células. Entonces, en este punto lo va a hacer con las que sí están completas, ¿correcto? Por eso es que aquí se ve que este muñequito atrapa la parte de lo que le hace falta y de este punto, ¿qué es lo que hace el antioxidante? Se la da, ¿vale? Para que ya no la quite de la célula buena y entonces nosotros podamos generar que estas células sean saludables. Por eso es que los brócolis, el pimiento, las guayabas, la vitamina C van a ser muy importantes, pero por eso es que la calidad de las verduras y las frutas debe consumirse en crudo para nosotros poder satisfacer estas necesidades y podamos controlar el tema de los antioxidantes. A eso nos referimos cuando hablamos siempre de radicales libres y antioxidantes y por qué la razón de su consumo. Aumentar el consumo de alimentos ricos en omega 3 y omega 6, ¿correcto? Aquí hay que revisar mucho que el omega 3 va a ser todavía un alimento que va a disminuir la inflamación, ¿correcto? Aquí
El pescado vamos a encontrar omega 3, pero también lo podemos encontrar de una fuente más accesible en las sardinas, ¿correcto? Pero como bien se sabe en el salmón, además de semillas, como bien lo sabemos o lo hemos trabajado en grasas con proteínas, almendras, nueces, pistachos, ¿correcto? Se recomienda, o al menos la bibliografía recomienda, utilizar como aderezo el aceite de oliva extra virgen, porque es el que más va a tener estos nutrientes y estos van a tener una interferencia directa con la salud gastrointestinal. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro intestino vamos a tener células que se le llaman enterocitos. Los enterocitos van a tener la capacidad de alimentarse también a través de omegas 3 o de grasas saludables. Por eso es que aumentar su consumo, a su vez, va a trabajar con todo lo que hemos platicado hasta el momento. Fuentes ricas en magnesio, claro que sí. ¿Por qué? Porque el magnesio también va a tener una actividad dentro del sistema nervioso central. Entonces, durante este punto es súper importante porque si no consumimos bien esta parte, es muy probable que podamos también generar mayores problemas con el estado emocional. ¿En dónde lo podemos encontrar en mayor cantidad? Igual en grasas con proteína, en algunos cereales, en huevo y también en pescados grasos. Consumo específico de hierro y zinc, también el huevo. El huevo va a ser un alimento tan importante, pero muy estrella en esta parte. ¿Por qué? Porque además de contener sí las proteínas como más completas también, vamos a encontrar todos estos nutrientes. Entonces, todos consumimos huevo de manera cotidiana en el desayuno. Es como nuestra canasta básica. Sin embargo, poco sabemos los beneficios que nos trae. Tenemos miedo al consumo de la yema, ¿no? Por el tema o el mito del colesterol. Sin embargo, saber que también contiene estos nutrientes nos ayuda mucho a seguirlo integrando. La mejor manera que podemos consumirlo es hervido o duro, como muchos lo llaman, porque se conservan mejor o más intactas la parte de sus propiedades. El zinc también lo vamos a poder encontrar, el hierro también aparte en las leguminosas, perdón, de manera no hemínica, es decir, que les va a costar un poco más de trabajo absorberse, por ello agregar limón va a generar mayor beneficio para que se absorba mejor y también agregaríamos cierta parte de antioxidantes. Aumentar el consumo de fuentes ricas en triptófano. El triptófano va a ser en este punto un nutriente muy especial, pero sobre todo muy importante. Es un pilar, porque si yo tengo triptófano, voy a poder secretar serotonina. Hay gran parte de este triptófano que es un aminoácido, ¿correcto? Entonces, este aminoácido se tiene que obtener de la alimentación y yo voy a poder sintetizar la serotonina de manera adecuada y esto va a generar que yo cada vez tenga menos incidencia o menos probabilidad de tener o vivir con ansiedad, ¿correcto? Entonces es súper importante también porque lo vamos a encontrar en todos los alimentos que anteriormente mencioné, pero sobre todo en las verduras de hojas verdes y en el huevo, ¿correcto? Entonces, esto es súper importante. Para yo poder obtener serotonina, necesito del triptófano, pero si yo no tengo el triptófano suficiente, entonces, ¿cómo la voy a generar de la manera adecuada? Perfecto. Entonces, muy bien. En conclusión, vamos a revisar que la ansiedad por comer o cómo yo puedo trabajar la parte ansiosa durante o con la alimentación, sí es posible. Para yo poder manejarla o tratarla de una mejor manera, es muy importante consumir triptófano, ¿correcto? También omegas 3, las verduras en estado crudo, pero sobre todo también eh, el tema de poder consumir la variedad de los alimentos, ¿correcto? Esto es muy importante. Entonces, para cerrar, me gustaría también poder comentarles que la alimentación debe de ser un plano o una área en su vida donde podamos
decir, sentirnos disfrutados de lo que estamos consumiendo, con la conciencia de que lo estamos haciendo de forma sana para nosotros mismos, que eso no quiere decir que no podamos consumir otro tipo de alimentos que nos generen placer, pero sí podemos generar una conciencia sobre la cantidad que consumo de los alimentos que me traen más nutrientes y por qué consumir de estos, ¿correcto? Muchas gracias por su atención. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? Ok, correcto. Tengo una preguntita por aquí. Ok, ¿consumir jugo de verdura ayudaría a mejorar la ansiedad? Correcto. El jugo de verdura primero es una buena opción por si de pronto no tienes tanto tiempo de consumir verduras físicas, pero sí, sobre todo porque las consumirías crudas. ¿Correcto? Yo te recomendaría que pudieras agregar verduras de hoja verde y por cada 3 verduras pudieras agregar una fruta. Trata de no agregar demasiada agua, pero sobre todo, si puedes integrar tus verduras crudas, estaría perfecto. ¿Alguien más tiene alguna duda? Ok, perfecto. ¿Cómo puedo mejorar la calidad de la microbiota intestinal o de la flora intestinal? Ok, muy buena pregunta. Cuando nosotros hablamos de la microbiota o la flora intestinal, vamos a revisar que va a haber alimentos específicos. Como ustedes ya sabrán, tenemos los probióticos, prebióticos y simbióticos, que justo también es un tema del que hablé hace poco tiempo. Si pueden revisarlo, estaría increíble. Sería un muy buen complemento de este webinar. Pero para nosotros poder mejorar la calidad de la microbiota intestinal, consumir, adivinen, fibra va a ser algo muy importante. ¿Dónde las vamos a encontrar? Frutas, verduras y cereales integrales, ¿correcto? Cereales integrales, perdón, avena, pan integral, amaranto, arroz integral, ¿correcto? Van a ser de las mejores fuentes, pero sobre todo no olviden disminuir el consumo de alimentos altamente calóricos, azucarados también, pero sobre todo también mantener un ejercicio cotidiano. Ok, perfecto. ¿Alguna duda adicional? Una pregunta más. Ok. ¿Las dietas de internet son saludables? Ok, ¿las dietas de internet son saludables? Pues no, bueno, depende, pero la mayoría no. ¿Por qué? Porque la gran mayoría va a generar una restricción calórica muy, muy importante. Entonces, el término saludable siempre se pone en tela de juicio cuando no tenemos como factores o algo mucho más específico. Sin embargo, la definición de salud es que no solamente es un bien, sino un bienestar emocional, físico y mental. Entonces, todo aquello que es saludable tiene que tener estos 3 conceptos con ellos, ¿vale? Entonces, las dietas o los planes de alimentación de Internet nunca son buenos seguirlos porque uno, no son individualizados, segundo, muchos no son completos ni suficientes y tercero, vienen de poca evidencia científica. Así que si tienes alguna duda sobre alguno, te recomiendo que te acerques a mí o a alguna de mis compañeras. Muy bien. Bueno, pues esto es todo por el día de hoy. Espero que les haya ayudado y les haya servido este webinar. Que tengan una excelente noche y nos vemos pronto. Hasta luego.